Buenas, buenas, me dice transmitiendo, no estoy segura, espero que alguien me confirme, no sé si se escucha. Hola André, ¿me confirmás si se escucha, si se ve? Espero a mi compañero de charla. Hoy voy a charlar con Helio, el profe Helio, desde Mendoza, desde la cuenta Filosofía Profana. Hola Flor, ¿se escucha Flor? Buenísimo, buenísimo, hoy no estoy con auriculares. Ahí está Helio. Dale, gracias Mauri. Bueno, quise fijar, no pude, no importa. Voy a invitar al profe Helio. Ahí te mandé. Te espero, Helio. Qué alegría. Primer encuentro de filosofía argentina en redes. Ups. Hola, Hola, ¿cómo estás, querido? hola. ¿Cómo andás? Qué Muy lindo estar bien, al acá. fin nos tocó, al fin. Qué momentos tan lindos que estamos viviendo, che. Histórico, ¿eh? Tremendo, tremendo, Eh, tremendo. Venía pensando en todo lo que vienen exponiendo. Ahora estaba ahí con los chicos escuchándolo. Hoy ha Sí, sido bien todo el congreso, reflexión de si hay filosofía argentina, ¿no? Este primer congreso de redes, ¿no? De cuentas de Instagram. Porque el primer congreso de filosofía a nivel nacional hace 62 años, sí. acá en Mendoza, acá donde estoy yo. ¿Sabés qué miraba ahora que vamos a hablar? No estaba Angélica, pero de los miembros argentinos, de los 33 miembros argentinos, solamente tres filósofas. Ah, mira, Tres. ¿será que ya estaba en Argentina? Yo en el 49 me parece que no estaba en Argentina, claro, porque están las cartas de Romero, es verdad. No Ajá. estaba Angélica acá, no Estaba estaba. Bueno, volviendo, creo que el siguiente año volvió. al otro año, exactamente, al Ujú. otro año. Y justamente, bueno, pensaba en esto que estaban diciendo los chicos que se detuvieron media hora para hablar sobre la filosofía, el pensamiento, interesantísimo, ¿no? Y partiendo de lo que decían Juan Pablo y Leo, ¿no? De si hay un pensamiento argentino. Yo creo que lo bueno de que estamos acá, encontrándonos, hablando de algunos autores, es que algo hay. Ahí Juan decía algo tan interesante. No sé si la divulgación solamente, pero me parece que esto de poder encontrarnos varias cuentas que no solo hacemos docencia, Exacto. sino que también De pensando distintos con niveles otros. académicos, de distintas procedencias, distintas visiones también, distintas visiones. Bueno, ahora nosotros somos más federales, ha Sí, habido mucha gente ahí de Buenos Aires, el conurbano, nosotros vos de Misiones, yo de Mendoza, recién Juan de Santa Fe, ¿no? sí, Somos, y bueno, hubo gente que a lo mejor no pudo estar en este primer congreso de otros lugares que están haciendo un laburo grandísimo. Yo en realidad me siento un caído, pero un privilegiado de estar en este momento y de haber vivido tan intensamente estos 3 días, que son 3 días, quiero agradecerle sobre todo a la logística, pero el sueño inicial también la Jessie, sí, sí. nuestra compañera Jessica Silvestri, que este sueño que ahora se ha materializado en estos 3 días, espero que vengan muchos más encuentros, y que tiene que ver con esto de hacer una filosofía comunitaria también. Eh, Preparando por ahí o encontrándome con Angélica Mendoza y viéndolo, nos han quedado un montón de autores argentinos, ¿viste? Veía todos los autores que hemos trabajado, que nos han quedado un montón afuera. Uno de esos, Pucciarelli, ¿no? Pucciarelli decía, pensaba, un filósofo argentino, en el 38 decía, la tarea del filósofo es una reflexión, una introspección solitaria. El pensamiento es solitario.
Y muchas veces a mí me ha pasado que cuando uno va leyendo, te vas encontrando con compañeros, es como solitario tu reflexión, ¿no? Vas como rumiando. Pero en este tiempo, con las cuentas en Instagram, en esto que se está generando hace un tiempo, voy encontrando una comunidad que estamos pensando. Bueno, nos ha pasado con esta autora que vamos a presentar hoy, bellísima, de esto, ¿no? De emocionarte o de decir, che, acá hay filosofía. Y no es solo politiquería o hablar o tirar conceptos, no, hay detrás un sustento profundo, ¿no? Porque en realidad, recién lo decían los chicos, la filosofía no es una frase, por ahí nosotros divulgamos y ponemos alguna frasecita, o no es Mm. solo lo que mostraba Merlino en la película, porque detrás hay conceptos y categorías que son complejas. Entonces, bueno, pensaba esto para arrancar. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo, te veo muy linda ahí, esos anteojos? Feliz día Ah, para pero vos. muchas gracias, sí, sí. Citando a mi colega Flor Sichel, ya les eché a todos de mi casa y estoy tranquila en este momento. Sí, los anteojos son para verte mejor. Buenísimo. Mira, una alegría inmensa también reconocer esto, ¿no? El trabajo de nuestros colegas, así brevemente, que la que empezó con la movida fue Jessie, ¿no? De hacer un grupo de WhatsApp y demás, y bueno, unirnos en esa red nos llevó también a tener este proyecto, y bueno, agradecer a Leo y a Juan que se hicieron cargo en esta ocasión de la logística y bueno, seguramente a alguien le va a reemplazar, después vamos a dejarle que descansen para el próximo o no, está por verse. Pero realmente, Les ha salido muy bien, les ha salido muy bien. sí, Apoyamos, la verdad que un laburo atrás, no, con toda la angustia que tenemos de la red si se corta, sino grandes cuentas, grandes filósofos, grandes profesores de filosofía, grandes divulgadores que nos hemos juntado, algunos con mucha trayectoria, otros que estamos trabajando filosóficamente, pero está buenísimo pensar esto que estamos transitando, que ya queda poco para que cerrar, pero que me parece que es maravilloso. Y que bueno, que ha estado ahí la logística de estos dos grandes, así que agradecer también. bueno, recordando que este encuentro que tenemos con mi amigo Helio es en el marco del primer Congreso Argentino de Filosofía en Redes. Así que nos aúna el deseo de compartir acerca del pensamiento, pensadoras y pensadores argentinos. Así que cada uno eligió lo que quiso, en lo que se sentía cómodo, lo que, bueno, quiso donar, porque esto es una donación de nuestro tiempo, es una donación de nuestras voluntades, ¿sí? No cobramos nada, por ahora no cobramos nada, así que remarcar también eso, que está bueno, ¿no? No está mal cobrar, pero en esta ocasión es una democratización por ahí, ¿no? Como decían los colegas que nos antecedían. Bueno, y nosotros vamos a hablarles de Angélica Mendoza. Creo que es muy desafiante porque incluso dentro de nuestro grupo de colegas se sabe de poco para abajo, ¿no? Poco y nada de la doctora Angélica Cecilia Mendoza. Y bueno, a mí llega esta autora, ¿no? Me llega a través de Helio. Yo tampoco conocía, nunca escuché hablar a nadie jamás en la vida. Llevo 17 años ya en la filosofía, desde que empecé a leer esos primeros libritos y demás. Y bueno, la persona que me presenta, Angélica Mendoza, es Helio. Y cuando surge este proyecto de hablar de algunos autores, digo, bueno, yo quiero hablar de Angélica Mendoza, una por curiosidad y otra para engancharme en tu pasión, porque sé que tenés una pasión y hay, bueno, hay una vuelta distinta que le encontramos a la autora. Creo que a mí me interpela, ¿no? Me atrae el hecho de que sea una mujer argentina. Y bueno, y en tu caso también hay algo muy particular, el tema del trabajo en las cárceles, ¿no? Así que creo que Claro. desde distintos lugares nos convoca, ¿no? La misma autora. ¿Cómo llega a tu vida, Angélica Mendoza? Eso te quería preguntar, Eli. Mira, estoy en un congreso acá de educación social en Mendoza, y presentan la huelga del 19, la huelga del 19, de las maestras del 19, que es reconocida, como pasa en los grupos, ¿no? Fossati. Florencia Ujú, Fossati fue como la secretaria del primer gremio de Mendoza. En la facultad, al escuchar que ya la conocía, Florencia Fossati, de la facultad, y dice, bueno, y Angélica Mendoza
que todavía quedó en la sombra de Fossati, tiene mucho para darle. Nos estaba escuchando una historiadora, que es la historiadora que nosotros, por la que hemos accedido a casi toda su obra, que es Florencia Ferreira de Casone, que es una doctora en historia, y ahí menciona que fue la primera doctora mendocina recibida en Estados Unidos, de filosofía. Y me llamó la atención y empecé a estudiar. ¿Por qué? Porque ahí me enteré que ella había escrito Cárcel de Mujeres. Y frente a mi tarea, dentro del contexto de encierro, que vengo trabajando hace más de 10 años en la cárcel, digo, a ver, el tema concreto, bueno, ahora lo vamos a hablar, pero estar en una cárcel, una mujer en esa época, era un hecho histórico particular. Y ahí me entero, de todo lo que va a ir surgiendo ahora en la charla y que vamos a ir contando, de que había sido la primera candidata a presidenta, creadora de una facción del comunismo, bueno, de una de las primeras, digo, que tomó la bandera feminista, que empezó a buscar los lugares y democratización también para la mujer. Bueno, me atravesó el tema de decir, esto, ¿dónde está? No está en ningún lado, no está, está poco explorado y creo que tiene Este vivo un es potencial. indignante. Acá hay mucha indignación, nosotros estamos indignados, ya lo habíamos hablado, ¿no? Hicimos una videollamada el otro día para charlarlo y es algo doloroso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a compartir por qué, ¿no? Pero haber sido tan precursor, haberse jugado tanto, haber tenido tanta sensibilidad, tanta formación, tanto reconocimiento en el exterior, y acá pasó como que nunca existió. De hecho, acá tenemos la misma edición con Helio, es de, Los raros, sí, acá lo tengo también. Biblioteca Nacional, se llama, ahí está, Los Raros. O sea que ya empezamos ahí, ¿no? Ya empezamos ahí. No se consigue fácilmente este material. Es un librito que no es muy largo, no es de una lectura muy compleja tampoco. Y a mí me costó, yo estudié en Misiones, a mí me costó conseguirlo, conseguí, bueno, por Librería Hernández. A mí la verdad que ni me registran en Librería Hernández, pero les dejé arrobados en una publicación porque, bueno, sí sé que Carlos, uno de mis seguidores, se compró el librito, no ahí en Librería Hernández, pero se compró. Así que a uno por lo menos le hicimos la influencia, a uno por lo menos le hicimos la influencia. Pero es No, difícil de encontrarlo, ¿no? Y el nombre ya te dice, Los Raros. O sea, habría que leer alguna cosita más de la colección Los Raros, que son unos cuantos más, y hay algunas mujeres también. Pero sí, sí, sí. partamos de ahí, ¿no? De lo raro, lo extraño, y que tal cual, tal cual. Sí, y vos sabés que en esto del texto, ¿no? La profundidad filosófica, porque, digo, es filósofa, es realmente cuando lees te das cuenta que el análisis es filosófico y ahí está estudiando cuando escribe. Cuando ella escribe La cárcel de mujeres, está estudiando. Ujú. Que No te era contaba, doctora todavía. no era doctora porque No después era va a doctora. Estados Unidos a hacer su doctorado, Ujú. pero me llamaba la atención esto de que siendo estudiante de filosofía, que estaba militando en el Partido Comunista, va a cárcel de mujeres con una poeta, activista política, Lamarque, ¿no? Que es la primera abogada, o una abogada dentro de las que se recibe, que fue comentada por Borges, ¿viste? Mujeres que no son reconocidas, que han hecho o que han tenido una trayectoria desde el lugar donde estaban, ella como maestra, como gremialista, como específicamente doctora en filosofía, y qué ha pasado en nuestra historia o en el pensamiento argentino, una mujer que se escribía con Romero, que fue discípula de Alberini, que estuvo De con los grandes, Casirer, estudió con Casirer. estudió con Casirer y Dewey y A tradujo Hegel, a Hegel a y a Descartes. Descartes. En sus tiempos libres tradujo a Hegel, lo Sí, pone en su hijo. autobiografía, dice, en mi tiempo. Entonces, Me bueno, pinto la esto me uña parece. y la señora, no, ahí me traduzco algo, en francés, en inglés, en alemán, tráeme. Bueno, esa filósofa que tenemos acá, bueno, vamos hablando un poco de esta biografía, ¿no? En 19, porque trabajó Claro. para la UNESCO, para la OTAN, en 1941 fue reconocida internacionalmente
como la mujer más sobresaliente de América. Elio, empezamos para atrás porque teníamos un esquema, hicimos lo que quisimos. Ah, Déjame bueno, ordenar que pero me bueno, necesito. Maestra, por favor. Bueno, nosotros estamos hablando de Angélica Mendoza, doctora en filosofía, mendocina, estoy diciendo, primer candidata a presidente de nuestro país. Nadie sabe, las veces que comentás por ahí, nadie sabe, ni siquiera en su propio partido tuvo el reconocimiento debido, ahora ya lo vamos a hablar por qué. Y bueno, nació en 1889, en 1960 falleció. Política, vamos a empezar por la política, así ordenamos, ¿querés? Porque nosotros estamos dale. chacadísimos y no sé si nos van a entender algo. Vamos a empezar por No, la y te digo, política. está buena la política porque el pensamiento, digo, Da pie a filosófico y el nosotros. pensamiento argentino está muy ahí, muy en el Sí, sí, derecho, y por exacto. eso también cuando uno se pone a pensar en el pensar y en el ser argentino, en la argentinidad, y que nos decía hoy Karen, con Gustavo, ¿no? Y que vamos desentrañando, hay mucho con los políticos, hay muchísimo, entonces es importante esto, que creo, yo tengo una teoría después, que la vamos a ir desentrañando, pero creo que como hipótesis tal vez decir que la política permite después pensar cuestiones más profundas que tienen que ver con lo filosófico. En el caso de Angélica, por lo menos, me parece. Sin duda. En ella sí, sin duda. ¿Cómo es que aparece esta mujer en el Partido Comunista? Porque ella primero, maestra, igual que Elvira López, que ayer estaban nuestras amigas también hablando de Elvira López, la primer doctora en filosofía argentina, con una tesis del feminismo, introduce el término feminismo, ¿no? al ámbito académico. Y al igual que Elvira López, bueno, Angélica Mendoza era maestra y bueno, tiene su primer contacto con el Partido Comunista como que encontró un lugar, porque había sido que históricamente como que el comunismo, no vamos a decir que le da lugar a la mujer, pero como que acceden un poco más las mujeres. No, no es el lugar ideal, ¿no? Históricamente, pero sí acceden, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la figura de Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero bueno, cuando empieza, ¿no? Empieza a meterse en el comunismo, pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron, Elio? Y ahí ella, en la lucha, digamos, de docentes, conoce al responsable a nivel nacional de lo que sería el socialismo, porque los chicos de Historia para Millennials hablaban, ¿no? Del comunismo un poco, pero en realidad es que en Argentina habían como dos corrientes, la que venía de, de- del, del Estado bolchevique, de la revolución bolchevique, digo, y de toda esa línea que venía respondiendo a Rusia con una mirada mundial, y la propia, justo la propia reflexión de decir, ¿nosotros qué somos? ¿El comunismo que se plantea de Europa para América, o somos un comunismo que tiene que nacer acá desde de nuestra propia idiosincrasia? Y eso ya generó una tensión ya en el primer comunismo, ¿no? Que va a generar que se genere como una pelea, digamos, interna. Y ella ahí conoce a un compañero que va a ser su compañero, Rodolfo Ghioldi. Ghioldi era el responsable del Partido Comunista Socialista acá en la Argentina, y ella se vincula efectivamente, pero se vincula para poder lograr un cometido Guiño, político guiño. que era Usted me entiende. reconocimiento. ¿Qué? Guiño, 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 usted me guiño, sí. entiende. Guiño, guiño. Porque ella lo dice, era ¿m? El reconocimiento a las maestras y al salario de las maestras como digno, porque no estaban reconocidas. Y se pelea acá con los gobernantes de turno, con el director de escuela, es muy fuerte la pelea, pero ahí, en esta vinculación, empiezan a generarse un grupo de comunistas que venían con esta línea de trabajo y crean un, una organización que es La Chispa, y de ahí un periódico que es La Chispita, donde empiezan a generar esta lucha por, por reconocimiento de derechos, por reconocimiento también de igualdad. Bueno, ahí empieza su quehacer político. Ahora, digo, ¿no? Como la cuestión de la maestra, ¿no? Como ella ya advierte, va denunciando que
se ve como una prolongación de la vocación maternal de la madre. Por eso esa desprofesionalización ¿no? de esta tarea, como que, ¿para qué pagar? ¿Para qué pagar bien? ¿Para qué dar tantos derechos si es como por naturaleza lo que ustedes deberían hacer por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, qué loco que después, ella cuando se presenta, ¿no? Llega a la cárcel y se presenta, dice, yo soy maestra comunista. Era como, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, sos maestra, sos señora, sos una mujer de bien, o sos una loca comunista. ¿Qué sos entonces, no? Entonces como que esa presentación dice tanto de ella, ¿no? Dice tanto de ella como alguien no convencional, alguien más allá del estereotipo de maestra y del estereotipo de mujer comunista o combativa o mujer política. Que te hago un paréntesis acá, o te agrego a esto de decir que la miraban a la mujer solo como una compañera de. Y hoy, 17 de octubre, ¿no? Día de la Lealtad Peronista, escuchaba un testimonio de Vita, ¿no? Y que hablaba como la compañera, yo soy compañera, amo a Perón y amo al pueblo, pero hasta, digo, ese lugar de la mujer como la consorte, y no Exacto. la autonomía, y muy fuerte en el tema este de la política, sobre todo también en el Partido Comunista, como voy a decir, que decir que era maestra comunista implicaba yo soy otra cosa, no soy, Exacto. o sea, era como ahí en ese lugar también que ella va escribiendo cómo es la realidad de las mujeres en cárcel de mujeres, de las quiénes son las presas, porque también es quién iba presa, que tiene que ver con esto de una sociedad bien Total, ya sí, ¿eh? machista. Me hizo sufrir mucho. Ya te cuento cuando más sufrí, donde más sufrí. Ya te voy a contar. Bueno, la cuestión es Ya que vamos a verlo. Angélica entonces desde ese su origen, y además una cosa me pareció interesante, ¿no? Como ella dice, cómo en América Latina los movimientos feministas, que ya existían, en nuestro país ya había ingresado hacía por lo menos 20 años, ¿no? Es decir, cómo siempre se piensa, ¿no? El movimiento feminista, pero dentro de una ideología política. ¿Cómo no se puede desligar? Y de hecho, ella cuando hice esto, allá por los años 30, y para que pasaron 90 años y no se sigue por lo menos en el imaginario colectivo, no se sigue pensando, ¿no? Que el movimiento feminista está dentro de un partido, que son las que siguen cierta, ¿no? Cierta ideología. Tengo la impresión de que sí, ¿no? Entonces cuando ella dice, no, no es eso, es otra cosa, ¿no? Admite otra cosa también el feminismo, ¿no? No pensemos en un grupo heterogéneo, ¿no? Porque el movimiento social nunca es heterogéneo, ¿no? Una de las características del movimiento social es que hay mucha diversidad ahí adentro, ¿no? Porque hay como, son autoconvocados, entonces hay mucha diversidad, nadie los va a llamar. Y bueno, esto me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y ella, respecto entonces a la política, como que fue tan, ¿no? Pasó como por alto. Y después cuando se va a los Estados Unidos, porque se va a estudiar allá, se doctora en Estados Unidos, que me llamó la atención también porque no era una persona de una clase socioeconómica muy alta, o sea, fue muy a pulmón lo que No, hizo, ¿no? Fue muy a pulmón. Y ella, cuando llega a los Estados Unidos, fue muy reconocida. Digo, qué extraño, ¿no? Como que acá no le dieron mucha cabida en ningún lugar, ni en el ámbito académico, ni en el político, donde ella estuvo, tampoco en el ámbito sindicalista, donde, qué loco, yo la verdad que no sabía que todo el sindicalismo de los maestros en Argentina surge en Mendoza, y ella estaba ahí, pero le estaba mirando desde afuera, o sí. sea, le puso el cuerpo, literalmente, porque su cuerpo fue a parar a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasó tan desapercibida, ¿no? ¿Cómo es que pasó tan desapercibida? Y respecto a los estudios, ¿querés que comentemos esto de sus estudios? Bueno, sí, sí, sí. Sí, tal vez antes de entrar en cárcel de mujeres esto, ¿no? Hacer la referencia que ella está estudiando la licenciatura de filosofía en la UBA. Nota al pie, en Mendoza no las dejaban estudiar a las mujeres. De hecho, en 1916 hay una promulgación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo diciendo que no era conveniente o que si era conveniente dejar entrar a una mujer a ese lugar como sagrado, y de ahí
también yo digo, la cuenta filosofía profana significa estar fuera del templo, y recién lo decían los chicos, yo estoy convencido de esto, la filosofía no solo tiene que estar en la universidad, porque tal vez muchos de los filósofos, no sé, no son divulgados o no están como pensamientos, sobre todo para pensarnos a nosotros hoy en nuestra realidad, porque nos fagocitamos ahí en el templo, en la universidad. Si bien es necesario, como es necesario filosofía griega o conocer los griegos por lo menos, no tiene que quedar solo ahí. Y en ese sentido se tiene que ir a Buenos Aires a estudiar. Estando en Buenos Aires, estando, es que cae presa. Cuando sale de la cárcel, que ahí yo creo que hay una epifanía o algo que me parece que todos los que pensamos el desvelo filosófico, que todos los que somos profes por lo menos o queremos pensar filosóficamente, en algún momento nos agarra y que más allá de que puede ser solo tiene que ser para con otros, que ella me parece que en un momento lo expresa muy claro, decide irse a seguir su carrera a Estados Unidos y ahí lo de la tesis, ¿no? La primer tesis, esto también para tomar nota ahí como un detalle más, ¿Cómo es posible? primer tesis aprobada unánimemente escrita en español. Primer tesis que en Estados Unidos. Chicos, paren todo. O sea, se fue a Estados Unidos y presentó una tesis en español. La tesis se llamó Fuentes del Pensamiento Norteamericano. Partió de la idea de la crisis de América se debe a que se desestimó lo humano como una categoría máxima. Y no sabemos de ella. ¿Cómo es Bien, ahí posible? pregunta Jessy, ¿por qué va presa? ¿Por qué va presa? Va presa porque justamente hay una charla, hay acá quiero leerlo bien de la cita, había un evento donde tenía que hablar ella con otra mujer sobre el comunismo, sobre Marx, y la policía las lleva y las mete presas justamente por comunistas y para disuadirlas del pensamiento que tenían, de su pensamiento comunista, las meten presas como subversivas, ¿ya? El antecedente, 1932. 1932, 31, 32. No está bien clara la fecha, pero Exacto. después de esa presentación que ellas tienen, se las llevan y las dejan presas ahí en el asilo del Buen Pastor, que las monjas eran las que tenían que cuidar. También, y ahí después vamos a entrar en esto, el pensamiento bien patriarcal, podríamos decir, machista, moderno, y sobre todo esto de que esa mujer tiene que ser reformada, porque en la cárcel ella tenía que reformar ese pensamiento, pues estaba mal, y en la cárcel estaban las prostitutas que tenían que ser reformadas, y las que reformaban eran las santas, las monjas, ¿no? Que los lugares de la mujer, madre, monja, prostituta, y como versión ser política, por eso ser comunista era como quedaba en la misma categoría que ser prostituta, con todo lo que ella va relatando, y en esto lean este libro, bueno, no va a dar este tiempo para hablar, para que lo podamos presentar como lo presenta ella, con un análisis sociológico y filosófico sobre la mujer como objeto de mercado, porque podríamos decir así, la burguesía que tilda a la mujer como objeto de mercado. Y que bueno, La hipocresía, ¿no? De generar todas las condiciones sociales, económicas, familiares para que las mujeres empobrecidas lleguen a eso y después decir que son unas pecadoras, ¿no? Después buscar otras mujeres para que las corrijan. Es muy doloroso. Y justamente el tema, viste, de la legalización de la prostitución, ¿no? Surgió ahora en los últimos tiempos, ¿no? Y da para pensar mucho, y yo creo que desde esta obra se puede iluminar bastante esa cuestión, ¿no? No es contra las prostitutas, no es por ahí, ¿no? Es contra todo ese sistema que ella justamente en Cárcel de Mujeres va a advertir, ¿no? Que la cárcel justamente sirve para eso, ¿no? Para culpabilizar al que no tiene culpa, en este caso particular de las mujeres. A ver, pionera en este... Sí, muy pionera. Bueno, nos metemos en Cárcel de Mujeres, que es lo que queremos hacer, y después le echamos... Bueno,
Vamos a Fue cárcel de presa, mujeres. Que... entonces fue presa en el asilo del Buen Pastor, entonces era una cárcel, ¿no? Le llamamos así, asilo, pero era una cárcel, entonces regida por religiosas, donde justamente se buscaba, ¿no? Eso, un cambio de hábitos, de conciencia, a través de la oración, de buenas conductas, sí que bueno, habían tres tipos de mujeres ahí, ¿no? Estaban las mujeres prostitutas, como dijimos, estaban las limosneras y también las ladronas. Entonces, como esas tres pecadoras deberían ser ahí curadas o salvadas. Entonces ella, estando en esa cárcel, en ese asilo, empieza a escribir, pero no solo a modo de testimonio, ¿no? No es que ella cuenta apenas su experiencia, también va a hacer un análisis, ¿no? Y en ese análisis, ay, me destruyó, Elio, te digo que me pareció tan fuerte, tan tremendo, ¿no? Te digo, me hiciste llorar con esta tu sugerencia. Muy, muy doloroso. Sí, 40 años antes de Foucault, tal cual. Lo iba a nombrar Emilio, sí. El análisis de la cárcel, ¿no? Como todo lo que se hacía, porque en el fondo lo que se quería entonces era, digamos, o sea, distraer, ¿no? Creo que la palabra es distraer de los verdaderos culpables de que existan esas situaciones, ¿no? Los verdaderos culpables, no los hombres, ojo, no los hombres, sino que ciertas estructuras sociales que llevaban, ¿no? a que las mujeres tengan que vivir de esa forma, a que no tengan otras posibilidades. En un momento, bueno, dice, estas mujeres no sueñan, estas mujeres no piensan en la posibilidad de tener otra vida, ni siquiera se les ocurre, o sea, hasta eso les es vedado, ¿no? La fantasía, justo hablaban nuestras colegas en otro de los vivos, Jesse y Flor, ¿no? La fantasía, ¿no? El ser humano no es solo racional en cuanto que razona, sino también en cuanto que fantasea su porvenir, entonces puede proyectar, bueno, estas mujeres no pueden. Entonces ella hace una caracterización, algunas características que tengo acá anotaditas, te quiero comentar, ¿no? Bueno, que las mujeres, en las mujeres prostitutas, a mí no me gusta decir prostituta, prefiero decir en situación de prostitución, pero es lo que la noción que ella usa. Por eso voy a tratar de mantener, por eso me trabo, cada vez que voy a decir me trabo, porque, bueno, para mí es una circunstancia, no define lo que la persona es, pero es el término que ella usa, así que bueno, me quedo ahí. Bueno, una de las características es que siempre llevan a otras. Y hay una parte, ¿no? Que una chica que yo te comenté que me llamó la atención, que una chica que había salido, que no era prostituta, era una chica que trabajaba en una casa de familia con limpieza, sale muy tarde del trabajo, la encuentran a las 10 de la noche en la calle y se la llevan presa. Y estando ahí, él le dice, pero yo no soy prostituta, ¿por qué me trajeron? Ahora, para vengarme, voy a hacer. Entonces se acerca a una y le abraza, le consuela, porque esta mujer estaba quebrada. Le dice, no te preocupes, cuando salgamos vos vas a ser mi cuñada. Y es la forma en la que, digamos, la cuñada era la palabra, ¿no? Como para decir que también iba a ser prostituida por su marido, ¿no? Es decir, que había un hombre, un proxeneta, que para ellas era un santo, ¿no? Ni se les ocurría pensar que era malo, que era violento, decían, no, lo bueno es que siempre te mantiene, ¿no es cierto? Porque si no te dice el tipo, vos ni siquiera te bañás, ni siquiera te arreglas. Entonces ese paternalismo, ¿no? Entonces como que captan, todo el tiempo captan, por eso existen, dicen, ¿no? Por eso existen tantas mujeres en esta situación, porque son captadas por las mismas otras mujeres. Me pareció tan doloroso, ¿no? La falta de alternativa que ella denuncia, me pareció tan tremendo. Otra que Sí, consideran lo suyo como un trabajo, que era algo que vos charlabas, ¿no? Con Carlos la otra vez en un vivo, ¿no? Cómo pensar eso como un trabajo, ¿qué significa, no? No sentirse explotado, no sentirse marginado, pensar que eso es un trabajo como quien cocina, como quien limpia, como quien cuida, un trabajo más, ¿no? No ver ese otro factor. mira esta frase que ella escribe ahí, dice, la prostituta que corre detrás del comprador no cree realizar una labor deprimente ni trascendental, simplemente un cambio de valores. Ella da el goce, el hombre el dinero. Existe en esta situación una correlación de valores que están condicionados por la ética capitalista. Y ahí va a desarrollar la categoría
que Dussel después la toma, ¿no? Pero de la oprimida, la opresión, eh, tremendo, ¿no? ¿Viste? Estamos hablando del año 30. Te me has congelado ahí, no sé si me estás escuchando, pero bueno. No te escucho, ¿me escuchás? Ah, sí, 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 ¿Sí? sí, ¿Me sí, ves? sí, te escucho bien. Bueno, sí, sí, la ética capitalista, ¿eh? Yo te doy goce, vos me das dinero, tremendo. Y la idea de que todo puede ser cuantificable, que todo puede tener un valor económico. Por eso digo, ella no se enoja, no ataca siquiera a los clientes, siquiera a ellos, porque dice, al final son pobres tipos que están tan mecanizados, ¿no? Están tan acostumbrados en trabajar en las fábricas de Ford que creen que ellos pueden pagar por algo tan humano cuya gracia, cuyo valor justamente es que es gratis, ¿no? Ver esto, ¿no? La Eso es, sexualidad, el encuentro con el otro como algo que no debiera ser pagado porque justamente la gracia es que se gana de otra forma. Llámalo amor, confianza, qué sé yo, química, como quieras, pero no eso, ¿no? Entonces, pobres tipos vacíos, ella lo dice así, ¿no? Esto me llamó mucho la sí, atención, que no es una bronca contra los hombres tampoco. Entonces creo que eso hay que no, rescatar no, del espíritu feminista. El feminismo no es una bronca con los hombres, sino con ciertos sistemas que generan eso, ¿no? Que las mujeres se queden en situación eterna de desventaja, eterna, ¿no? Estructural. y en esto pensar, ¿no? Justamente que el sistema capitalista, si vamos a hablar de filosofía y pensar, y esto que se adelantó a Foucault, viene a generar esto, ya está visto, ¿no? Ya lo ve Angélica, esta cuestión de la sociedad, que ella le va a decir burguesa, hipócrita, con categorías bien marxistas, bien del comunismo, pero que también lo va a ir desarrollando después en su obra, porque en Estados Unidos la pregunta, me parece que importante es, ¿cuál es la ética? Eh, y que creo que que es tomándonos, más allá de que podemos decir en la filosofía nace en Grecia, creo que se hace fuerte en la reflexión alemana, la Belchausen, ¿no? Belchausen en la cosmovisión, ¿qué es lo que le preocupa? Dice, ¿cuál es la cosmovisión que tenemos nosotros en Latinoamérica? Todavía no nos despertamos, porque podríamos Exacto. decir que más que una filosofía, somos una ética, un ser, y que hoy, ya en este último tiempo, digo, no es solo con estos rasgos europeos o centrales de Cava, ¿no? Digo, sino que somos federales, somos el extranjero, somos el originario. Vos recién lo decías escribiéndole a los chicos, el mate estaba con los guaraníes, no es ni, El digo, mate, no somos, me vengan con que el mate es uruguayo, argentino, paraguayo, el mate es guaraní, es anterior a los estados modernos. Es una cosa profana decir que el mate relacionar con un estado moderno, porque el mate estaba antes, chicos, estaba antes que cualquiera de estos estados. De hecho, la constitución política de estos estados se hizo, ¿no? Tomando mate también, ¿no? Los grandes próceres ya tomaban, pero antes estuvo el mate. Pero justamente eso no, me marqué acá que dice que ella no habla de una filosofía argentina, que es lo que nos convoca en este congreso, pero sí habla de una filosofía americana, donde, bueno, ahí establece una diferencia entre la América anglosajona y la América latina. Dice que toda América tiene algo en común, que padece una demagogia que lleva a la minoría de edad cívica. Ahí está la cuestión, la política y la incapacidad sí, ética. O sea que si lo político no está asegurado y no está resuelto, lo ético menos. Primero lo político, después lo ético. Me pareció tremendo, tremendo me pareció, ¿no? Tremendo. Otra cuestión también, ¿no? El tema de la injusticia, ¿no? Como dice, como históricamente en América no se piensa a la justicia desde la equidad, no se piensa a la justicia desde otros lugares, ¿no? Como un juego de fuerzas, como un juego de poder, pero nunca desde la equidad, ¿no? Siempre es desde otro lugar, es desde, pensemos de la violencia o desde la discusión, pero no desde antes de eso, ¿no?
salvar las estructuras. Siempre es sobre lo que ya está dado, nunca es replantearnos para atrás a ver qué pasó. Sí, estaba buscando ahí en ella cuando se va un año, porque trabaja para la UNESCO, y se va un año a vivir en México, porque escribió en México también, editó en México, ¿no? Nuestra Angélica Mendoza escribió en México y editó libros en México, y edita una experiencia en un pueblo ahí, y aborigen, ¿no? Que estaban como aislados. Ella trabajando para la UNESCO va y se inserta ahí un año, trabaja con una metodología de educación para justamente, para esto, para democratizar el ingreso a la salud, a la mejora, para que llegue el agua, que llegue la luz a ese lugar. La Y en equidad. ese lugar está equidad, justamente utiliza el término de justicia social, aparece el término justicia social, que después nosotros Atentos. Ujú. lo entendemos, ¿no? En 44 con Perón, pero la Sí, justicia sí. social tienen escrito, habla sobre la justicia social en América Latina, y ahí plantea esto que estás diciendo vos, que me parece claro, cuando dice, echa la ley, echa la trampa. Apuntar a una existencia social basada en la injusticia y la práctica del mal. A ver, y lo llevo a nuestra realidad actual, ¿no? Dice. Pero a la vez descubre un escepticismo y una falta de sentido ético entre las masas. 400 años de cohecho y disimulo entre las majestuosas sentencias de las leyes de India y su magra y desvinculada aplicación, que han sido contemplados y ahogados en un siglo y medio de constituciones abstractas. Ella dice, atento acá, las leyes que se hacen 400 años, siguen reproduciendo la explotación, ¿no? Entre los burgueses y el oprimido. Y el oprimido sigue en esa, como preso de ese lugar. Exacto. Y, y me parece que ahí, digo, hay una mirada como filósofa de la búsqueda de la libertad, de liberar. Y digo, si hay una tarea que tenemos los filósofos, perdón, sin arrogarme el término filósofo, sino como un simple docente y profe de filosofía, que se preocupa por el alumno, por el preso que le toca todos los días con el que convivo, es la libertad. Porque a mí me pasa que yo estoy en el contexto de encierro con los presos, digo, pero esta mujer estuvo presa y entendió que esa libertad se busca con una transformación profunda de la sociedad. Bueno, hay un párrafo que yo después quiero compartir, que no sé si vos también lo elegiste, ese párrafo que es Sí, bellísimo, obvio. cuando ella sale. Sí. Vale la libertad. Vale la libertad. Vale, vale la Es que es libertad. imposible, ¿no? Pero no para uno solo como individual, no. Vale para hacer con otros, que eso también es tremendo, ¿no? Vale la libertad, vale mucho, pero solo al precio de darla por algo más hondo, más infinito que el limitado deseo de ser uno mismo. En un momento ella, estando en la cárcel, tiene una conversación con una religiosa. Entonces, en ese intercambio, algo que a mí me atropelló, esa escena, digamos, como uno se va imaginando, ¿no? Me atropelló. Mira, Elio, me dejó tirada, así te digo. Porque estaba leyendo sentada al borde de la cama y cuando leí eso, solté y me acosté y me quedé destrozada. Y porque ella se confronta a esta religiosa, ¿sí? Y le pregunta cuál es su misión. Entonces la religiosa le dice que su misión es salvar a esas mujeres que están ahí, salvar su alma para Dios. Entonces ella le dice, bueno, a mí también me preocupa, ¿no? Y yo como comunista también me preocupo por estas mujeres. Entonces la religiosa le dice, ustedes se parecen a nosotras en la fe. Entonces ella le responde, y me pareció tan doloroso, dice, nosotras, en cambio, confiamos en la obra de todos los hombres, de todos los seres que sufren en la injusticia y que luchan por hacer su propio destino. Entonces eso es textual, ¿no? Como ella se enfrenta diciendo, está bien, ustedes piensan en una vida en el más allá, bueno, típica comunista, ¿no? Piensan salvarle para el más allá. ¿Y el más acá qué? O sea, espera, o sea, mirale a esta mujer, están destrozadas, son
mujeres que en muchos casos son mujeres que vienen a trabajar de otra cosa, de domésticas, y terminan entrando en la prostitución no porque les encante, sino porque no les queda otra, todo le empuja a eso. Y en un momento, bueno, nombra algunas provincias y nombra Misiones y me dolió tanto porque son tantas las mujeres que uno conoce a lo largo de la vida que son mujeres que se van a probar suerte en Buenos Aires y siguen existiendo, ¿no? A trabajar de otras cosas y vos decís, bueno, quizás habrá sido una pariente mía que estaba allá, ¿por qué no? ¿Viste? Mi abuela, de hecho, se fue a Buenos Aires a trabajar de doméstica, así que no es una cosa, ¿no es cierto?, tan ajena a la historia de uno también. Entonces, cuando le dice, ¿pero salvarles de qué? O sea, ¿de qué alma me hablas? ¿No te das cuenta que son pobres chicas, que ni siquiera sueñan, que ni siquiera pueden amar lo eterno, universal y maravilloso que tiene el amor, pasa desapercibido en sus vidas, porque está anulado en ellas lo espontáneo, lo propio, lo íntimo. O sea, ni siquiera pueden amar, no pueden soñar, y vos creés que su alma está perdida porque Dios les va a condenar. ¿Condenar a qué? ¿Qué más que esto? ¿Hay más infierno que esto? Hagamos algo por ellas para ahora, para allá, para su vida. Cuando ella le interpela, ¿no?, a la religiosa, bueno, saltan justamente las prostitutas y dicen, no seas mala, no ves que es buena, la madre es buena. Bueno, ella como que Claro. no responde, ¿no? No responde. Porque no era contra No, esa mujer, sino contra lo que esa mujer representaba. Entonces ella en ese sentido dice, bueno, ellas también son presas, las religiosas también son presas. No se trata de sí. mujeres buenas o malas, sino que son mujeres funcionales. Y esas religiosas son Y, funcionales y existen porque existen las prostitutas, que existen porque existe el deseo, ¿sí? El deseo que el varón burgués no resuelve en su matrimonio. Y esto existe porque existe la monogamia. tal cual. Bueno, es claro que esta estructura, ¿no? Es decir, la mujer para el hombre lo tiene que servir virgen, casta, en la casa cuidando, o darle el goce, el placer, y por eso la mayor indignación de las que son prostitutas es cuando no les pagan, porque dice encima que me somete, no me paga. Esto que vos recién decías. Y hace esa equiparación, ¿no?, de cómo el sistema utiliza a la mujer para ser madre y criar en la casa, no sale, y el varón puede salir y buscar su goce afuera, pagar por eso. Y estas mujeres cuidan a esas que son presas por ejercer la Son prostitución, funcionales. cuando tienen que después, no, que para colmo tienen que juntar la plata para pagar la multa, para después salir y, y, y conseguir la plata que le costó la multa, devolverla, ejerciendo nuevamente la prostitución. Es decir, más esclavo, más figura de sometimiento imposible. Y ella No hay lo explica mayor muy claro, alienación. este mecanismo. Te escucho de que decías hay que nombrar a todas las provincias, ¿no? Bueno, nosotros estamos, yo tengo sangre misionera, mi papá ahí en Misiones, ahí cerca, ahí San Javier. Y él era, se crió solo ahí en San Javier y pensaba esto que decís vos, ¿no? Que muchas, era el sueño de venirse a Buenos Aires. Y él, para venirse, se tenía que inscribir en la prefectura para poder salir del lugar y lograr algo ahí en San Javier. Y, y fue un tío de vacaciones de Mendoza y se vino para Mendoza. Se vino de vacaciones y se enamoró de Mendoza y se quedó acá. Y bueno, está acá mi hijo, pero digo, ¿cómo no? Esto que podríamos pensarlo también nosotros en términos de posibilidades reales en todo sentido, ¿no? Que tienen que ver con pensar, ¿m? Con pensar el pensamiento este que surge y que ella también manifiesta, ¿no? Las constituciones, en medio de las guerras, bueno, el texto este que también trabajamos donde está toda su obra, Una mujer en medio de la tormenta, ella está saliendo de las dos guerras mundiales, en ese contexto se forma con todo un comunismo ahí que está surgiendo y que va a generar una reacción mundial, también como un peligro, y en todo ese entramado, pensar en la justicia social es como una clave. Ahí está el pensamiento más filosófico, esto que ella puede entender la burguesía, no como creadora, ¿no? O el machismo, que muchas veces, y esto también tenemos que hablarlo, que el hombre no es por ser varón machista, que hay un sistema, y ella lo manifiesta muy claro ya ahí
en el 33 cuando está escribiendo Cárcel de Mujeres, que no es por el hombre, sino que es el sistema que te mete, que justamente al no poder reflexionar, no poder pensarlo, que es lo que ella va a decir, hay que educarlo para poder tener un cambio ético. Hoy hablamos, ¿no?, de la nueva masculinidad o los varones construidos, pero que tiene que ver con este movimiento, que es un movimiento en definitiva filosófico o de pensamiento crítico, por ponerlo para que no quede no filosófico y decimos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una reflexión sobre la subjetividad, sobre la libertad de elegir, verdaderamente elegir, esto que también sale, ¿no? Y ahora que me dijeron que yo soy prostituta, voy a ser prostituta. Ah, buenísimo, vení, vas a ser prostituta, yo te voy a llevar y te voy a llevar al Cafizo, que es mi marido, y vamos a ser cuñada, vamos a ser familia. Que me llamó mucho la atención y qué doloroso, ¿no? Porque no vamos a ser socias, colegas, compinches, vamos a ser cuñadas, o sea, vamos a ser familia, ¿no? Familia, Desde lo emocional. tremendo. Fíjate cómo decirle a alguien que se va a una provincia lejos de su familia, decirle a alguien que está sola, vamos a ser familia, ¿no? Qué forma de captar, ¿no? Qué forma tan emocional, te diría que es certero, porque alguien que se siente solo y escucha eso, vamos a ser familia, y no, y ella cuando habla de las prostitutas termina diciendo que ellas no van a darse cuenta de nada, porque ellas lo que tienen que hacer es tratar de sobrevivir y que no les peguen y no les maten. Ellas no se van a dar cuenta de nada. No termina al final del libro que por ahí uno está esperando algo de esperanza y por ese lado no viene. No, Entonces, bueno, me marqué una frase que también muy dolorosa me pareció, dice, a veces no nos acordamos que no fuimos lo que somos, ¿no? Como que a partir de ese momento en el que cae, porque eso sí es caer, ¿no? Es un pozo, ¿no? Esa explotación, como que se olvidan de todas otras posibilidades, si vinieron de una familia, si tuvieron afectos, como que se olvidan, se terminó. Entonces nos olvidamos que no siempre fuimos esto, que esto es una circunstancia, no somos prostitutas, estamos siendo prostituidas, ¿no? Qué distinto, cómo las palabras ahí juegan, ¿no? Cómo calan hondo y se nota a lo largo de ese relato, ¿no? De toda ese relato de cárcel de mujeres, cómo se nota, ¿no? Cómo las palabras no son nada inocentes, ¿no? Cómo la forma de percibirse de esas mujeres tiene que ver con eso. Bueno, al final ella hace un análisis imposible que lo tenemos unos minutos, no es imposible que respondamos acá, pero me llamó mucho la atención que ella dice, bueno, ellas no se van a salvar, olvídate. Por eso critica a las religiosas, hagan algo real por ellas. No traten de meterle culpa porque culpables acá no son víctimas. Ojo con eso. ¿Viste? Entonces dice, es muy difícil porque ellas no se van a salvar porque ellas no consideran que deban salvarse algo, no llegan a tener la conciencia necesaria, ¿no? Que es lo que el proletariado va a tener. Dice, pero tampoco son parte del proletariado, tampoco son parte de la clase obrera, la clase revolucionaria, no lo son, porque su mente, su forma de pensar, su forma de vivir es burguesa. Entonces dice, me llamó la atención muchísimo que decía, bueno, que en la cárcel las mujeres no cuidan su ropa. Y como ella dice, es un pensamiento burgués, es un pensamiento burgués de que ya voy a tener más dinero para comprar. Y eran re pobres, ¿no? Pero el pensamiento, la forma de pensar seguía siendo burguesa. Entonces, por ejemplo, que se maquillaban muchísimo, que el tema de la ropa, ¿no? Todo tratar de ostentar. ¿Ostentar qué? Si eran pobres. Entonces, en el análisis de Luz Ascona también dice que lo interesante de la obra es que ella habla de dos categorías de oprimidos históricos, mujeres y pobres. Entonces, cuando se cruzan eso, por lo general, el fenómeno es la prostitución. Re doloroso, pero Elio. Muy doloroso. tremendo, tremendo. Yo, bueno, ya quedan unos minutos. Primero agradecerte, pero infinitamente, de verdad, de compartir esta autora, de que te copaste. Yo lo tiré, yo participando de los vivos de ustedes, tiraba a Angélica Mendoza, porque siempre vengo, porque me vine interpelando desde de donde soy, de donde somos, porque esto es lo que somos. Y también me interpela seguir pensando con otros. Yo celebro esto que está pasando acá. Digo, hay un montón de cuentas, algunos no pudieron estar, ojalá que se sumen, porque solos uno está más libre,
va rápido, como yo siempre le digo a los chicos, solo a lo mejor uno va más rápido, más ligero, pero juntos se Pero va más más lejos, lejos. Ujú. juntos vamos Totalmente. más lejos y hay una linda tarea, yo celebro haber encontrado esta comunidad que me salvó a mí en un momento de tremenda tristeza y miedo a muerte, y encontrar esto, ¿no? De que si bien uno viene trabajando hace años en estos espacios y pensando, encontrar otros y que se pueda difundir es un gesto, como vos lo decías, no cobramos por esto. Estos son tiempos, horas, porque nosotros tenemos que laburar y estamos en un Porque no sistema somos capitalista que se burgueses, no puede le laburar. ponemos precio a No todo. somos, No somos burgueses. no somos por eso. Y esto está bueno de que se siga difundiendo y ojalá han quedado un montón de autores que podemos seguir pensando, pero podamos seguir pensando como comunidad filosófica, armando el próximo congreso, a lo mejor bimodalidad, no sé, pienso en lo que vendrá, ya terminando, creo que queda el postre, la frutilla, ahora los que vienen, los hermanos ahí, Cristian y Javier, dos capos, entonces también esto, que esta charla que va a quedar grabada y seguramente la van a poder ver, primero yo, de mi lado, esto, ¿no? Agradecerte a vos, agradecer a toda la comunidad, sigue en el marco del Congreso, ¿no? Y ojalá que haya servido para que alguno que la escucho vea, diga, che, voy a buscar a Angélica Mendoza, aunque sea un paper que hay Es en re internet. sencilla, es re sencilla. Cárcel de Mujeres, chicos, es re sencilla. Incluso nosotros hicimos un círculo de lectura acerca de Virginia Woolf y ahí justamente que mientras Virginia estaba escribiendo en Inglaterra y hoy en día por todos lados, acerca de la necesidad de la mujer, no de tener un cuarto propio, pero de apropiarse de su cuerpo, de su sexualidad, de su fantasía, de su proyecto. ¿Qué es el cuarto propio de Virginia? Es ese, ¿no? Es el propio proyecto, no es la pieza apenas, ¿no? Como algo físico, sino también la propia cosa para una. Te agradezco tanto, tanto, y bueno, y también me enojo porque también sufrí con esta autora. Seguiremos leyendo, ojalá que alguien más se cope y bueno, que encontremos otras cosas. Tengo una frasecita para terminar, y creo que es tal cual, es lo que nos puede quedar lindo para un cierre. No acepto el sufrimiento por él mismo, sino cuando es la medida de nuestra eficacia en la lucha, cuando es fecundo, cuando rinde frente al porvenir. Totalmente existencialista, ¿no? La aceptación del sufrimiento, porque del sufrimiento también se puede sacar algo que rinde. No siempre, pero un sentido, ¿no? Un sentido que creo que todos los que nos metimos en filosofía fue buscando un sentido también. Así es, así es. Les invitamos a todos entonces a que se unan ahora al último vivo. Nosotros somos el anteúltimo, así que bueno, en el otro orden seremos los segundos llamados. Así será. No seremos Bueno, los a pronto, primeros, nos pero seremos los encontramos. segundos. No, ¿Eh? sí, no, esperemos. Igual lo importante es participar, estar, y yo estoy feliz de lo que ha pasado estos 3 días. Ha sido mucho laburo y realmente mucha lectura. Muchos filósofos, ahí veía la lista, faltan vivos, Vircano, Dussel, los que nos antecedieron, Coloriano, Alberini, bueno, Crom, Korn, no Crom, es mi dislexia. Korn, Lucio, que bueno, habla todo, también de la justicia, ¿no? No de lo abstracto, sino la bajada de la justicia. Me ahí atropelló, Leo dice, segundo pocos los gusto que vi escogidos. media hora. Bueno, Muchos los entonces llamados, pocos ahora, los escogidos. ¿Sí? sí, bueno, los dejamos, Les damos tenemos un espacio a los minuto, chicos. le dejamos con Javier Le de damos espacio a los Filocrítica, chicos. eso, y con Cristian de Pensar Liberado, que están con Carlos Astrada, es el último. Muchas gracias a todos los que Vamos con acompañaron Carlos y hasta Astrada. la próxima. Vamos, vamos, Ahí nos vemos con Lorenzo, Javier. Chao, vamos. chao, vamos. Chao, chao. Chao, muchas gracias.